Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, saludar con mucho afecto a la sociedad civil que nos acompaña, por supuesto a los medios de comunicación, a los que nos ven a través de las diferentes redes, a través de Congreso Ahora. Saludarlos a todos con mucho afecto. Con fundamento en el quinto párrafo del artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, expongo lo siguiente. A nivel internacional, una revocatoria de mandato, revocación de mandato, referéndum, revocatorio o elecciones revocatorias es un procedimiento legal mediante el cual los votantes pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas. A través de este procedimiento, los ciudadanos mandantes pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a una autoridad electa, como presidente, un representante de distrito ante una asamblea legislativa, un gobernador o alcalde, cuyo fundamento sería el principio de la libertad política de los ciudadanos de elegir y de poner a sus gobernantes en una democracia representativa, es decir, es un mecanismo de interrupción o término anticipado del mandato establecido bajo elección popular, siempre y cuando se cumplan con los requisitos referidos en las normativas de cada país. Hablando de su origen, la revocatoria tiene una historia que se remonta a la antigua democracia ateniense y aparece en varias constituciones contemporáneas. En la democracia indirecta o representativa, los representantes y gobernantes son elegidos por los ciudadanos y estos representan o gobiernan por un periodo específico de tiempo. Sin embargo, si se percibe que un funcionario electo no está cumpliendo adecuadamente sus propuestas electorales o responsabilidades del cargo, se le puede destituir con el acuerdo de una cantidad o proporción específica de votantes o firmas. En nuestro país, a nivel constitucional, esta figura jurídica fue contemplada mediante decreto publicado el 20 de diciembre de 2019, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Si bien, como es conocido, tanto quienes formamos parte del Partido Acción Nacional como fuerzas políticas aliadas, no coincidimos con la implementación que México ha hecho de la revocación de mandato, dejando claro que estamos totalmente de acuerdo con la figura jurídica. Con lo que no coincidimos es con las reformas realizadas por el Congreso de la Unión, las que en nuestra consideración no se encuentran elaboradas de forma que en realidad cumplan con lo que significa la revocación de mandato. Sin embargo, como integrante de este poder legislativo y como mexicanos, nuestro deber es cumplir con nuestras leyes, y si hablamos de leyes, no podemos hacer a un lado nuestra ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, la reforma que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, ordena a las entidades federativas que dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de dicho decreto establezcan
en las constituciones locales el derecho del ciudadano a solicitar la revocación del mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local, por lo que se debió legislar constitucionalmente la revocación de un mandato en nuestro estado a más tardar el pasado día 20 de junio de 2021, siendo por demás urgente dar cumplimiento a dicho mandato. Ahora bien, una vez iniciados los trabajos correspondientes a la presentación del documento que nos ocupa, quienes suscriben encontramos una situación que se ha hecho cotidiana. El Congreso de la Unión nos limita en materia legislativa mediante un artículo transitorio que establece los tiempos en que deberán de realizarse cada uno de los pasos del proceso, así como el porcentaje de participación mínimo para su validez y el tipo de votación requerida, además de prohibir la posibilidad que la jornada de votación coincida con los procesos electorales, lo cual, si bien se coincida o no, debe de quedar a consideración de los congresos estatales, quienes son conocedores de las particularidades de cada estado y no del Congreso de la Unión. El transitorio al que se alude en el párrafo inmediato anterior es el artículo 6 del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, mismo que señala a la letra lo siguiente: las constituciones de las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad. Podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales, y quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. Las entidades federativas que hubieran incorporado la revocación del mandato del Ejecutivo local con anterioridad a este decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas normas. Por lo anterior, proponemos realizar adiciones y reformas a la Constitución local a fin de establecer de conformidad con el mandato constitucional la figura de revocación de mandato en los términos que se nos requiere por la propia Constitución Federal. Primeramente, proponemos reformas y adiciones al artículo 28 constitucional para incluir dentro de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos subcalifornianos
el de participar en los procesos de revocación de mandato, así como las bases, el procedimiento a llevar, estableciendo que la revocación será convocada por el Instituto Estatal Electoral a petición de por lo menos el 10% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado, que solo se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, así como señalar que el Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación y que ésta se realizará mediante votación libre, directa y secreta el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales locales o federales. Todo lo anterior propuesto de conformidad con lo señalado en el artículo 6 transitorio del ya multicitado decreto en materia de revocación de mandato constitucional. Igualmente, se propone incluir como deberes de las ciudadanas y ciudadanos subcalifornianos el de votar en los procesos de revocación de mandato mediante una reforma a la fracción cuarta del artículo 29 constitucional. Se propone darle atribuciones al Instituto Estatal Electoral para estar a cargo del proceso de revocación de mandato en concordancia a lo que establece el apartado C de la fracción quinta del artículo 41 de la Constitución Federal y que dentro del texto constitucional que establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala esta Constitución y la ley correspondiente. Se incluya en este a los procesos de revocación de mandato para garantice todo lo anterior mediante reforma al artículo 36. La propuesta de reformar el cuarto párrafo del artículo 36 bis tiene como objeto que las magistradas y magistrados del Tribunal Estatal Electoral sean los responsables de resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos en materia de revocación de mandato de acuerdo con la normatividad vigente. La propuesta de adicionar un cuarto párrafo al artículo 72 constitucional tiene por objeto establecer el proceso que ha de llevarse a cabo en el caso de que el resultado de la consulta sea la declaración de la revocación del mandato del gobernador del estado. Lo anterior, de conformidad con lo señalado por la propia Constitución estatal en los casos de falta absoluta del gobernador ocurriese en los 4 últimos años del periodo respectivo. Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto solicitando a la presidencia de la mesa directiva de este honorable Congreso lo turne a la comisión o comisiones que considere deban conocer del mismo y en su oportunidad a la honorable asamblea su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que se acompaña. Atentamente, diputado Armando Martínez Vega, diputado José Rigoberto Mares Aguilar y diputada Blancabelia Márquez Espinosa. Quiero de manera muy responsable hacer algunos comentarios al respecto. Primeramente, pedirle a las diputadas y diputados, a la presidenta de la mesa, que con mucha responsabilidad, como siempre lo hacen, revisemos este tema.
no voy a, no voy a pedir la dispensa de los trámites. Quiero que se vaya a las comisiones para revisar, no es un tema delicado. Acabamos de pasar un asunto que fue muy delicado, que finalmente se manejó como una armonización que en términos de algo que refirió jurídicamente la Suprema Corte de Justicia, hoy no es una armonización, hoy es un mandato en que hemos incumplido y que venció el 20 de junio del 2021. Lo tenemos que hacer y pues yo creo que hay urgencia de hacerlo. En el tema de la revocación, pues nosotros vimos con muy buenos ojos el tema que se dio aquí, creo que se integraron los equipos, hubo mucha afluencia para el tema de la revocación, el gobernador lo escuchamos declarar que él está muy de acuerdo en el tema de la revocación, que si bien es cierto no fue vinculatoria, pero bueno, da un análisis de la gobernabilidad, de cómo la vemos, y Baja California Sur pues creo que tiene que ser punta de lanza en este sentido. Siempre ha sido punta de lanza en muchas cosas y yo creo que demostrarle al país que los sudcalifornianos y sudcalifornianas somos demócratas, creo que tenemos que manejarlo de esta manera. Y también creo que si hacemos nuestro trabajo como diputadas y diputados, le dejaríamos la responsabilidad a los ciudadanos de elegir si quieren una revocación o no. La ley lo marca que con ese 10% de firmas o de inquietud plasmada en una firma ante el instituto, estaríamos hablando de nuestro padrón alrededor de 56,000 firmas que tiene que juntar los ciudadanos para que el instituto pueda entrar en esa dinámica. Si se establece con esas 56,000 firmas aproximadamente, se sacaría una convocatoria donde el mismo instituto marcará que es el 40% del padrón, que son alrededor de 225,000 votos, para que pueda ser vinculatoria y ahí manifestar su aprobación o desaprobación con nuestro mandatario. Yo creo que es un buen ejercicio el que haríamos y bueno, pedirles nuevamente a mis compañeras y compañeros hacer nuestro trabajo y finalmente serán los ciudadanos los que vayan a decidir qué hacer.